Entonces estamos bien. Ok. Sí ven lo que se está moviendo el cambio de diapositiva, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces vamos a empezar un poquito de la anatomía del pene para poder hablar de lo que es específicamente la imagen del pene. Entonces tenemos en la parte externa tenemos el meato uretral, el glande, la corona, el surco velano prepucial, el pene propiamente dicho, que va el cuerpo del pene y la raíz del pene. Ok, aquí es importante saber la vascularidad porque vamos a hablar del Doppler del pene. El Doppler del pene abarca todo el estudio de los índices de resistencia y el flujo de los vasos, sobre todo de la arteria cavernosa, que es la arteria principal de los cuerpos cavernosos del pene. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la arteria cavernosa, el bulbo del pene, la arteria dorsal del pene y también igualmente existen los vasos venosos con los mismos nombres. Pero nos interesa es la arteria cavernosa, donde vamos a insonar con un minutito. La radiografía no se utiliza obviamente para ver el pene, pero en este caso, por ejemplo, cuando hay cuerpos extraños, como en este caso, pues sí podría ser utilizada. Cuando hay cuerpos extraños, el pene. Mire, por ejemplo, aquí se encontraron clavos a nivel del pene, pero fue un hallazgo casual o solamente para hacer como tipo aprendizaje. Entonces podemos ver calcificaciones, cálculos o cuerpos extraños. Cálculos que pueden ser por saliendo de la uretra, ¿no es cierto? Miren, también podemos ver calcificaciones como en este caso, una calcificación que se llama la calcificación de Peyronie, una calcificación que se da en el tejido blando del pene y deforma el pene, lo hace como para arriba, entonces no pueden tener una erección normal y hay dolor. También podemos ver cuerpos extraños como aquí, por ejemplo, un antiguo prótesis del pene. Antes eran así, grandes. Tenían todo el pene erecto, pasaba todo el tiempo. Ahora hay es que es como tipo bombita donde pasa flácido y solamente se prende y se infla nuevamente y se hay erección del pene. Pero bueno, el estudio más utilizado realmente fuera es la ecografía. Primero puede ser una ecografía normal, donde se vea solamente las partes blandas, o también podemos utilizar la ecografía Doppler. ¿En qué casos utilizamos la ecografía Doppler? La ecografía Doppler utilizamos cuando, una ecografía normal, utilizamos cuando, entonces, ¿qué les decía? Que la ecografía normal sirve, por ejemplo, para ver calcificaciones, fibrosis, masas, pero también le va a poner el Doppler, no si hubiera alguna lesión. Pero la ecografía Doppler propiamente dicha, la funcional, es para ver la función de la función de la erección, o sea, va a ver, estudiar los casos de disfunción eréctil. ¿Cómo se hace la erección? ¿Cómo se hace la función eréctil normal en un hombre? Vamos a imaginarnos que aquí en el cuarto que ustedes están, está una puerta, ¿no es cierto? Aquí está el cuarto, este es el cuarto, esta va a ser la vena, la puerta de su cuarto va a ser la válvula y el corredor va a ser la arteria. Entonces, estos tres elementos juegan juntos para producir una buena erección. ¿Ok? Da la sensación, pues obviamente le da el estímulo sexual y enseguida viene la erección. Entonces viene, obviamente, el estímulo sexual ordena que haya una congestión de la sangre venosa, o sea, que la vena se llene de sangre venosa, se cierre la válvula y por fuera actúe la presión arterial manteniendo esa presión, esa contrapresión para que no se escape la sangre. Porque ustedes saben que ¿qué produce la erección? La congestión venosa, ¿no es cierto? Una buena congestión venosa que va a durar el tiempo que tenga la relación sexual y luego haya la eyaculación. Bueno, más o menos a grosso modo va a ser así. Y si hay alguna lesión de los tres factores que le estamos mencionando, se va a dar disfunción eréctil arterial, disfunción eréctil venosa o insuficiencia arterial o insuficiencia venosa o insuficiencia mixta, cuando son las dos lesiones. Vamos a explicar una a cada una y qué se va a reflejar en el Doppler. El Doppler, como ustedes saben, hay tres tipos de Doppler. El Doppler color, el que nos dice si es arteria o vena, el Doppler angiodoppler o Doppler de poder, que nos da color amarillo, que nos dice solamente si hay o no flujo, porque siempre va a ser color amarillo y la cantidad de flujo, y el Doppler espectral o continuo, es aquel que da las ondas.
¿Ok? Aquí vamos a usar los dos Doppler, que es el Doppler de color, porque hay que ver que estemos en la arteria, o sea, tiene que ser roja. Y el Doppler espectral, porque va a dar ondas y vamos a medir las ondas y según los índices de resistencia, los valores que salgan, sabemos qué tipo de insuficiencia tenemos. ¿Ok? Pero primero veamos los preámbulos. Entonces, ¿cómo es la técnica? El paciente está acostado boca arriba, relajado. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Vasodilatadores. Vamos a hacer con el eco, obviamente con el transductor plano, porque el pene es superficial, no es plano. Miren cómo va. En el dorso del pene, entonces luego el paciente está acostado, tiene que estar en un ambiente relajado, no tenso. Luego de eso, se va a poner un vasodilatador o una prostaglandina E. Una prostaglandina E. ¿Por qué? Pero para poder producir una erección medicamentosa. ¿Qué hacemos primero? Hacemos cortes donde vemos el cuerpo esponjoso, siempre va a ser un poquito más blanco, los cuerpos cavernosos van a ser más oscuros y da como el Mickey Mouse, ¿no es cierto? Miren los cortes que usted quiera ver. Y siempre en la mitad de los cuerpos cavernosos van a estar las arterias cavernosas, que son las que vamos a insonar. Y aquí dentro del cuerpo esponjoso va a estar la uretra. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego de eso, tenemos, miren, otro corte transversal, se ve muy bien los cuerpos esponjosos, el cuerpo esponjoso abajo y los cavernosos hacia arriba. Miren, otro corte es un corte axial y este es un corte sagital donde ya se alargan los cuerpos, ¿no es cierto? Listo, siempre como el sombrerito, como la carita del Mickey Mouse. Nuevamente, cuerpo esponjoso más blanco, cuerpos cavernosos más oscuros. Miren, entonces, ¿qué se pasa? Que el fármaco se inyecta directamente a los cuerpos cavernosos en una poca cantidad, es una prostaglandina, produciendo en unos 10 minutos ya la erección. Entonces, se hace primero un estudio en fase de reposo, donde vamos a ver cómo está el flujo y vamos a explicar. Luego se inyecta en la base del pene, se espera 10 minutos y ya comienza a hacer efecto el vasoactivo. Obviamente. Entonces, miren, ¿cuál es la fisiología de la erección? Como les decía, en fase de reposo, miren cómo están los sinusoides venosos colapsados, están colapsados, están relajados, ¿no es cierto? Las venas emisarias están abiertas porque sale pasando sangre de acá hacia acá, pero cuando viene ya la erección, ¿qué pasa? Las venas emisarias llenan de sangre los sinusoides venosos, los llenan, los congestionan y la arteria con su fuerza colapsa las válvulas y se cierran las venas emisarias y nos escaparía sangre. Entraría y saldría. Entonces, durante esto, dura la erección, ¿cierto? Entonces, el sinusoide venoso se ingurgita, se llena de sangre. ¿Cómo vamos a ver? El primer paso, hacemos el ego en reposo, vemos que la arteria cavernosa está delgada, está en 3 milímetros. Mire, después de 5 minutos aumenta el calibre de la arteria. ¿Por qué? Porque la arteria también va a trabajar en la erección. ¿Por qué? Porque necesitamos una buena presión sanguínea que mantenga cerrada la válvula de las venas emisarias y no se escape sangre venosa. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del cuarto. ¿Qué pasa? Entonces vienen toditos los estudiantes, que es la sangre. Entonces se llena este cuarto de sangre, que es la vena. Se llena, al inicio va a haber mucho movimiento hasta que se llene y van a querer, como está llenito y todo inflado el cuarto, van a querer vencer la válvula. ¿Por qué? Porque hay mucha sangre. Pero ahí trabaja la arteria, la presión arterial, por eso la arteria cavernosa se engrosa, ¿no es cierto? Coge más presión arterial y hace contrafuerza para yo no poderle vencer, porque estos estudiantes de dentro del cuarto no puedan vencer hacia afuera y entonces los estudiantes del corredor, que serían la arteria, hacen contrafuerza y se queda quieta esta sangre. Entonces al inicio la sangre venosa se mueve, luego como no puede vencer, se queda estática y se comienza la erección, ¿no es cierto? Se mantiene la erección más bien. Pero ¿qué necesitamos? Que haya una buena arteria con buena presión, que esté bien la válvula de la vena y que la vena sea suficientemente grande para alcanzar la cantidad de sangre que necesita la erección. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando se da esto, nosotros hacemos un Doppler de pene y sonamos la arteria cavernosa y vamos a ver esto. ¿Qué vamos a ver? Que miren que cuando es basal no hay casi flujo porque pues está entrando el sangre venosa poquito. Cuando pasa los 5 minutos se comienza a llenar, miren, y comienza a subir la presión arterial. Todo lo que sea el pico que ven aquí habla de sístole y todo lo que esté acá abajo, este de acá, habla de diástole. Sístole, sangre arterial, diástole, sangre venosa. Recuerden que la sangre arterial siempre va a tener mayor presión que la sangre venosa, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa a los 10 minutos? Miren, como el pico sistólico se elevó, porque tiene que venir la arteria con bastante presión para poder sostener y que no se salga la sangre por la válvula. O sea, tiene que ser una gran contrapresión. Entonces, el pico sistólico, miren, a los 2, 3, 10 minutos, a los 4, 20 minutos es altísimo. Entonces, ya a los 5, 30 se mantiene el pico sistólico, pero ¿qué pasa con la diástole? Al inicio se aumenta el pico diastólico porque se está llenando y porque se está tratando de salir. Luego, como hay un buen pico sistólico, ¿qué pasa con la diástole? Se va hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que está en movimiento cero. O sea, ya no hay diástole, se quedó quietita la sangre. Mientras que la sangre arterial está en su mayor pico porque está haciendo presión para que no se salga la sangre. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ¿cuántos los valores normales? El pico sistólico debe ser más de 25 centímetros por segundo y el pico diastólico, hablo de velocidad, ¿no? Es menos de 5 centímetros por segundo. Eso es lo normal que debe haber en una. Si usted ve eso, más de 25 y menos de 5, ese paciente no tiene disfunción eréctil, puede tener problemas psicológicos, lo que sea, pero orgánicamente está muy bien. ¿Qué pasaría si pasa que está bien? Hagamos el mismo ejemplo. Vienen los alumnos, llenan todita la vena, llenaron el cuarto. Cierran la puerta, la válvula está muy bien. Y viene la arteria. Pero vienen toditos los alumnos, que es la sangre de la arteria, pero se dan cuenta que en el corredor ha habido puro escombro en las paredes. Está lleno de sillas. ¿Qué pasa con el espacio del corredor? Va a ser más pequeño. Entonces, ¿eso qué simula? Que la arteria está con luz reducida. ¿Por qué será? Por placas ateromatosas, por hiperplasia de la muscularis de la arteria aorta, por ejemplo, en pacientes con hipertensión crónica, se engrosa tanto la pared que la luz se hace pequeñita, por tanto llena menos sangre, y si hay menos sangre hay menos presión. Y no van a entrar todos los alumnos, ¿no es cierto? Entonces, si hay menos presión, ¿qué va a pasar? Que al haber menos presión, a pesar que la válvula está bien en la vena, como quiera, como si va a haber una contrafuerza no suficiente y sí se va a ganar un poco, se van a ir escapando un poquito a la sangre venosa. ¿Por qué? Porque no hay la fuerza suficiente que sostenga. O sea, al ratito se abre y se escapa, se cierra, se abre, porque no hay una buena presión, porque la arteria está con menos luz por placas ateromatosas, por hiperplasia, por pared engrosada, por lo que sea. ¿Ok? Entonces, eso es típico en paciente diabético y paciente hipertenso. Estos pacientes refieren generalmente, ellos dicen, vea doctora, yo tengo actividad sexual, pero estoy en media actividad sexual y pierdo la flacidez. Y pierdo la erección, perdón. Y caigo en flacidez, se preocupan, pues ya estoy en 60 años, pero todavía estoy bien. Le preguntan si lo diabético no controlado, hipertenso crónico. Y claro, entonces ellos tienen miedo porque ya saben la mayoría que va a afectar a los microvasos, que son los vasos del pene. Son los típicos pacientes que tienen esta cuestión. ¿Qué pasaría en cambio luego? Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo va a ser el Doppler de estos pacientes? Miren cómo va a ser el Doppler de estos pacientes. ¿Dónde está? Está aquí. Bueno, aquí es lo normal, ¿no? Miren. Más de 25, menos de 5. Miren, más de 25, un gran pico sistólico, muy poco de movimiento diastólico. Algunos están bajo cero, o sea, se van hacia abajo, pero se acepta hasta 5, que haya un mínimo movimiento. ¿Qué pasa con la disfunción nuevamente normal? Vean, aquí está hasta 30, está súper bien, más de 25, 30 y tiene menos, miren, aquí está 31.1, un sístole y la velocidad diastólica está en 3.1, menos de 5, perfecto, eso es un súper normal. Parámetros normales, nuevamente, pico sistólico más de 25, telediastólico menos de 5. Miren, aquí está en movimiento cero, bajo la línea. Si invirtió la diástole, eso significa que está súper bien. En la insuficiencia arterial que les comenté, ¿qué pasa? En cambio, miren cómo bajó ya el pico sistólico. Pico sistólico menos de 25 y el telediastólico va a ir subiendo a más de 5. Pero ¿cuál es el daño? La arteria. En este caso, miren, tiene un pico sistólico de 23.2 y un pico diastólico de 2.7. Entonces, ¿dónde es el daño ahí? En el pico sistólico, por tanto, ¿cuál es el daño? La arteria. Entonces, te va a encontrar y va a decir, ah, no, menos de 25 es la arteria. Y la diástole está normal. ¿Qué va a pasar ahora, en cambio, cuando es al revés? Está muy bien la arteria, está limpia, es un paciente joven, la mayoría. Llena la sangre venosa, se llena de estudiantes de sangre, y cuando después los se comienza a escapar la sangre. Dice, ¿cómo pues? ¿Qué pasó? Si la arteria está bien y todo.
Lo que pasa es que la válvula está dañada. Esta válvula no ha tenido bisagra en la puerta, ha sido floja. Y por más que sea, se va a escapar y en bastante cantidad, por más presión que haya, porque es como agua, se va a escapar, porque no es como que no hubiera puerta, como que no hubiera válvula, porque está dañada. Eso se da mucho en pacientes jóvenes con enfermedades autoinmunes que dañan el endotelio de las venas. Enfermedad de Reina, o bueno, un montón de autoinmunes que dañan el endotelio. Generalmente son pacientes jóvenes porque es desde temprana edad que da esto. Casi no tienen erección, son pacientes que tienen el deseo, pero tienen una erección mínima o no la tienen, entonces, y lamentablemente como son jóvenes, muy pocos acuden al médico, entonces ellos van donde los amigos y consiguen esta prostaglandina que se les inyecta, consiguen en el mercado negro. Una vez tuvimos un paciente que él desde un jovencito, no me imagino que ya tenía ese problema, y había conseguido y se inyectaba cada vez que tenía relación sexual, un poco de esa inyección. Ya se había acostumbrado a inyectarse directamente en el pene. Tanto así que es una gran fibrosis de Peyronie, que es una como placas que deformó el pene y ahí acudió. Pero como en el paso del tiempo, la insuficiencia que inició venosa se hizo mixta. Y era como una vena, tenía un daño total del flujo del doble. O sea, no tenía ni arteria ni de toda una sola. Bueno, no sé qué acabaría, ¿no? Obviamente, pero son casos que sí existen, obviamente, no son muy comunes, tampoco son tan conocidos. Pero bueno, ¿qué encontraríamos en cambio si fuera el daño venoso, la insuficiencia de origen venoso? Que el pico está bien, pero la diástole está alta, más de 5. Entonces, ¿qué veríamos nosotros aquí? Miren, vamos a ver. Veríamos esto. A ver, aquí está. Miren, aquí vemos el pico bien, está más de 20, aquí está el pico 25 y diástole 7.1. Entonces, ¿qué nos dice? Que el daño es de origen venoso. Y se va a notar que la diástole está alta, ¿no? Miren, una diástole alta. Y bueno, por eso sirve la medición, ¿no es cierto? Sí. Mire, pico normal, pico de 29, diástole de 6. Pico 29, diástole de 6. Lo mismo aquí, pico de 30 y diástole de 7.5. Entonces, eso es una insuficiencia de origen venoso. Es facilito, ¿no es cierto? Y la mixta, como les digo, antes tenía la mixta, no sé, se me perdió esa imagen, es una sola, o sea, las dos cosas alteradas, pico bajo y diástole elevada. Bueno, la ecografía también sirve para hacer ciertas otras